La Segunda Guerra Mundial fue un evento devastador para muchas personas, que dejaría marcas irreparables y que sería el último atisbo de algo, un monstruo que siempre arrasa a los viejos veteranos en sus memorias. El temor monstruoso de que ello vuelva a ser posible, de que otro conflicto sin sentido se dé nuevamente en circunstancias actuales. Todos esos temores abrazan a los viejos, que lentamente mueren poco a poco, esperando que su final sea el en que no vean al mundo volver a arder como en su juventud. Niños peleaban por viejos caprichosos cuyo único sinsentido del entretenimiento era ver sangre en sus suelos, sangre en sus banderas y en sus palacios. La desgracia y oscuridad llenaban los grandes pastizales y comarcas de toda Europa y parte de Asia, específicamente Japón. Yo como estudiante de periodismo en Japón, que posteriormente culminaría sus estudios en la ciudad de Madrid, tengo la labor de indagar un poco en la historia de los múltiples eventos históricos de todo tipo. Me vi en grandes reportajes sobre las distintas crisis modernas en el país del jamón. Todas ellas, también fueron muy importantes. Sin embargo, mi labor especial era hablar sobre las guerras, los conflictos y cómo estos podían ser más profundos de lo que parecían. La guerra de Irak. Los conflictos bélicos entre Ucrania y Rusia, aunque también tendía a tener trabajos sobre estudio histórico sobre las guerras pasadas. Por fortuna para mí, todavía existen algunos veteranos que pueden contarme qué tal fueron esos horridos días con casco verde y ráfagas de fuego, volando y quemando todo, manchando con sangre y generando humo en sus cabezas. Todos coincidían en algo, y era que no querían vivir en un mundo donde volvieran a experimentar tal cosa. Pánico corría en las venas de los viejos militares, que me veían con cierto repudio ante mis dudas. Mi colega Carlos, usualmente, visitaba mi despacho para dejarme algunas notas que debía hacer, junto al equipo de los noticieros también encargados de estos casos. En varios de nuestros reportes, usualmente los que son en Inglaterra, Alemania y algunos pocos en América, hemos visto que no hablan mucho de Japón, cuando tratamos el tema de la Segunda Guerra Mundial. Eso quizás se deba a que no existen soldados sobrevivientes de los tantos escuadrones de guerra kamikaze. Me sentía sumamente abrumado por ello, dejando de preocuparme por ello y no prestándole mucha importancia. Al final de cuentas, mi trabajo era más un reporteo histórico. Últimamente siendo más esto. Las notas de las crisis actuales son hechas por gilipollas incompetentes que solo saben limpiarse el culo con la prensa y el Senado. Solo puedo decir que no se comparan en nada con lo que yo y el equipo historiador podemos hacer. Sin embargo, al no cobrar casi nada, no me sorprende porque lo siguen usando para las notas relevantes. Habían pasado varias navidades en las cuales no había visitado a mi familia y por ende no me había sentido tranquilo. Era algo que me empezó a suceder cuando las notas serias de la actualidad se convirtieron en un circo bananero. Decidido y con suerte, tomé un viaje hacia Japón en mis vacaciones de Navidad, dejando detrás al grupo historiador y dejando de existir, por así decirlo, para ellos. El viaje a Japón fue más pesado de lo que creí, teniendo que tomar varios aviones que dieran directamente con el país de mi nacimiento. Finalmente llegué, se hizo los procesos de siempre, cerciorándose de que no tuviera algún virus o cosa por el estilo. Comí algunos dulces y una hamburguesa de una máquina expendedora y sin hambre, salí del aeropuerto para ir hacia la parte norte de Umeda, la zona comercial de Osaka, donde mis padres trabajaban, si es que mis memorias no lograban disolverse. Tomando el transporte público y caminando un poco, aunque fue más caminata que otra cosa, me sentí como niño al mirar todos los árboles y algunos edificios que recordaba. La verdad no quería ver mucho, porque tenía prisa de sorprender a mis padres para saber de ellos y que supieran de mí. Sin embargo, entre las calles, me topé con un vagabundo, el cual caminaba de forma tambaleante y como si tuviera un problema en su cuerpo. Apresuradamente fui a ayudarlo. Tantos años en España me habían vuelto algo consolante y preocupado, cosa que es rara de ver en Japón. Tomándolo por los brazos para ayudarlo, vio mi rostro y me reconoció. Me preguntó que si yo era el periodista de las notas históricas. Yo, asombrado, le respondí que sí. Me dijo que me reconocía por algunos reportes que han estado en periódicos o en la televisión, mientras él caminaba por las calles.
Sentándonos los dos en una banca y buscando algo de comida rápida para los dos, logramos hablar un poco, comiendo por lo mientras, nuestras brochetas de camarón con sésamo. Ya con calma pude saber un poco de él, diciéndome que no había dormido nunca en una casa después de lo que vivió en los 40s. Tenía mis dudas sobre aquello, cosa que pregunté y él no tenía ganas de responder, evadiendo mi pregunta. Hasta que llegó el punto donde ya no podía evitar no responder. Y en ese momento supe que era mi momento de lanzarme al estrellato como un reportero como ninguno. Pues, a pesar de las tantas evasivas que me he encontrado, he dado con un verdadero veterano de la Segunda Guerra Mundial japonés. No me gusta hablar sobre ello, de hecho, es algo que me aterra recordar, por más que lo necesite. Solo puedo ver mi pasado develarse ante mis ojos cuando veo todo a mi alrededor. Todo es un futuro alegre y pintoresco, sin embargo, yo sé que no es así, que nada es como lo pintan las personas. Mis memorias vienen a mí mientras me pregunto qué fue lo que realmente vi allí. Puede que lo que busques sea una historia común, de los horrores que ya has sabido y has visto. Sin embargo, pienso hacer algo diferente. Te ofrezco oro. Recuerdo que fui reclutado para pertenecer a la fuerza japonesa, por honor y no por algo más. El carácter gregario de mi nación no era más que un suicidio premonitorio. Todos mis en aquellos entonces conocidos, más bien amigos, se enlistaron, en búsqueda de honrar a su nación y a sus familias, otorgarles un puesto de cierta relevancia por ser familiares de un guerrero. Yo no sabía a lo que me estaba encomendando, por meros caprichos de mis líderes y mis colegas a quienes prefiero no mencionar. Por respeto a ellos como respeto a mí. Ahora todos están completamente muertos. Lo que voy a contar era algo que pude presenciar con mis propios ojos y que nadie me puede quitar de encima. Un terror que tal vez sigue allí, acechando a los habitantes de todo Japón, o tal vez ha trascendido a otras naciones. Pude ver a mi colega llorar de la desesperación, anunciando el final de todo. Yo todavía no era muy bueno con las armas, tenía que aprender rápido, aunque no lo deseara y mi orgullo fuera lo suficiente para buscar ser incompetente. Eso fue notado por varios de mis compañeros, quienes, siempre buscando el honor, seguían ideales peligrosos y propensos al desastre. Algo bueno de los días modernos es que hay que aplicar una prueba que deja en claro si eres capaz de poder portar un cargo tan importante como el de ser un militar. En mis tiempos eran solo imbéciles con un disfraz que sería su última ropa antes de perecer y que el cielo se volviera negro, abrasados por las tinieblas. Mi incompetencia no me mató, de hecho, evitó que muriera más deprisa que el resto del pelotón en el que me encontraba. Nuestro escuadrón era el 731. Nuestro líder Shiro, quien muchos apodaban el Ángel de la Muerte, venía seguido a encargarse, supervisar y proponer crueles experimentos para varios de los prisioneros que, por desgracia, terminaban en nuestras manos, en muchas ocasiones siendo japoneses. Algunas veces teníamos que experimentar con extranjeros. Cabe remarcar que no eran meros experimentos y simples prácticas de tortura sin sentido. Eran cosas dignas de un infierno. Todas ellas consistían en híbridos de humanos con animales, mezclas de personas, que tan propensos eran al daño de granadas, explosivos y más cosas. ¿Sabes por qué razón la gente sabe que las venas jamás pueden ser inyectadas con aire o con agua? Si lo sabes, es porque fue uno de los resultados que pudieron dar los médicos, científicos y los investigadores de ese escuadrón, el más cruel de todos. Éramos el peor de todos los escuadrones y nadie lo podía negar. Tuve que pasar la desgracia de mirar a una mujer y su hijo ser incendiados para ver cuánto tiempo tomaba la piel y los huesos en quemarse. Eran cosas crueles de todo tipo y quizá con lo que ya sabes y he dicho que sea suficiente, pero solo es el comienzo. Solo te estoy poniendo en contexto.
Lo verdaderamente aterrador viene ahora. Te dije que mi orgullo era lo suficientemente grande para no poder tomar la batuta o no querer ser soldado. Esto fue algo que notó nuestro comandante y me había dado la advertencia de cambiar. Pude haber muerto si hubiera decidido escupirle en la cara cuando se quejó conmigo. Me dejó vivir por mi súplica. Creo que la muerte era un mejor regalo para aquel loquero, aunque no puedo asegurar nada en lo más mínimo. Él, viendo mi entusiasmo, nótese las comillas, por lo que había y ocurría en esa habitación repleta de enfermos mentales, me llevó él personalmente a una de las salas donde trataban de hacer un descubrimiento nuevo. He de decir que el complejo en el que nos encontrábamos era sumamente interesante. Tenía varios niveles, siendo el primero solo una fachada. Era como una de esas rocas que hay en el mar, que parecen ser una pequeña porquería que se derretirá rápidamente, pero resulta tener abajo todavía más cuerpo. Es un tanto curiosa la naturaleza de las cosas. Eso era nuestra base de trabajo. Nuestro escuadrón tenía una coartada, un señuelo, en donde los mejores o la carne de cañón más insignificante esperaba el ataque de los mejores soldados extranjeros. En nuestro nivel, que era 7 niveles alejados del primero, se podía sentir la presión y algo de calor, por estar casi tocando el núcleo de la Tierra. En ese nivel se llevaban a cabo los experimentos de combinación y alteración de especies. Era de los horrores más enfermizos que había en toda la planta. Pisos abajo, siendo en total de 11 pisos, solo eran lugares donde se hacía la planificación de ataques y donde los grandes líderes eran guardados con el fin de evitar su daño. A pesar de todo, nuestro escuadrón tenía más valor de hacer las cosas que esos hombres cobardes. En ese piso fue donde las peores cosas ocurrían con los niños, pobres criaturas que no supieron cómo era el mundo, sino solo ver la desgracia, solo pudieron ver la muerte con sus ojos. Yo fui uno de los partícipes, no para ser científico, sino para supervisar las instalaciones, ya que tenía cierto cuidado y mucha potencia en mis disparos. Jamás me llevaron a batallones o a peleas en campo abierto, aunque logré escuchar de varias fuentes que no era muy agradable lo ocurrido. Los imbéciles, además, usaban a los heridos como carne de pruebas para llevar a cabo sus experimentos sin sentido y de horror puro. Muchas veces me sentí asqueado por ello. Conforme a los experimentos, tengo que decir que lo que van a escuchar, lo que vas a escuchar, no es meramente una imaginación, una recreación imaginativa. Fue tan real como mis palabras y mis movimientos. Mis manos temblando y mi temor reflejado en mi semblante. Una de las tantas madres, con su bebé, había sido expuesta a varios químicos en lo que llevaba su embarazo, no pareciendo terminar nunca aquella tortura. Ella había sido usada como sujeto de pruebas para saber de qué formas el infante podía nacer si es que estaba cerca de químicos o sustancias peligrosas, incluida la radiación de todo tipo. La madre era tratada de tal forma que fuera complicado para ella morir de forma fácil. Todo eso, no detonando un cáncer, hacía que ella odiara a su bebé, a quien no podía tocar o arrancárselo de su vientre, ni teniendo la fantasía de hacerlo. En una ocasión, la madre logró zafarse de los oficiales y salió corriendo por los pasillos de las salas de diversos experimentos, expuestos en ventanales, donde era más un carnaval o circo de personas deformes que una sala formal de experimentación. Ella estaba a punto de llegar a la puerta, pero un disparo del rifle de uno de los militares detuvo a la mujer de escapar. Entre los ventanales, las personas arrastrándose con patas de animales, sin intestinos, fusionados con suturas trataban de vivir normalmente, gritando y gimiendo de dolor por su desgracia. Mirándome desde los ventanales, lloraban y suplicaban por su vida, mostrándome sus manos mezcladas o sin dedos, gritando de angustia y haciéndome sentir como una basura por verlos así y no hacer nada al respecto. Uno de los militares, que arrastraba el cuerpo de la mujer muerta, con el cráneo destrozado y el bebé retorciéndose, me decía que los ignorara y que hiciera caso omiso de su sufrimiento. Para evitar terminar como ellos, decidí hacer caso y dejé a los pobres diablos morir lentamente, llorando de sangre y perdiendo su humanidad poco a poco. Pasaron las horas después de revisar el cuerpo y milagrosamente el mismo seguía otorgando nutrientes. Quizá la radiación había evitado o ralentizado el proceso de muerte. Lo que nos dejaría boquiabiertos fue lo que ocurriría unos meses después, cerca del ataque a Pearl Harbor. El bebé había nacido del cadáver, siendo auxiliado por uno de los militares, médico, por cierto, que logró hacer un alumbramiento exitoso, aun si la madre no se había mostrado viva. El bebé parecía estar saludable, pero había algo curioso en la piel del bebé.
era que su piel estaba más pálida de lo normal y no era fácilmente distinguible si tenía cabello, si estaba enfermo o meramente, solo tenía muy pálida su piel. Viendo sus ojos, estos eran negros. No parecían ser de algún color en específico. Me inquietaba un poco la apariencia del bebé, siendo algo que me dijeron que ignorar para no irrumpir con mis actividades y seguir con el mismo estilo riguroso de guardia de seguridad del piso 7 de todo el complejo. A los días, el bebé se empezó a desarrollar muy rápidamente, tanto, que a las 2 semanas de haber nacido parecía un niño de 4 años de edad. Lentamente nos fuimos dando cuenta de que no era un cambio normal, no solo por el acelerado metabolismo del infante, sino porque se veía más demacrado conforme crecía. Sus párpados se cayeron cuando llegó la 4ª semana del recién nacido, entre comillas. El bebé jamás tuvo un nombre verdadero, a excepción de uno que le había puesto el mismo Shiro. Su nombre era Eiji y parecía gustarle mucho. Actuaba como un niño con retraso o como un sino amaestrado, salvo por una pequeña manía que tenía. Y es que le gustaba arrancarse la piel con sus manos. Era siempre y ocurría más frecuentemente que cualquier cosa. Su piel parecía de concreto y siempre se veía cuarteada. Era bastante sórdido e incómodo ver al niño arrancarse lentamente la piel con sus propias manos, mientras una sustancia similar a la sangre caía de su músculo expuesto. Llegó un día en que el mismo Shiro se mostró interesado en los hallazgos que aquel infante podía asegurarnos, antes la poca o nula muestra de dolor. A pesar de haber nacido de una mujer muerta, su cuerpo era prácticamente resistente a las diversas vejaciones que los científicos lo dejaban expuesto. Lanzaban granadas, disparaban, hacían reventar sus venas con agua y con aire. Ninguno de aquellos experimentos le podía asegurar un daño real a aquel pequeño demonio. La cúspide de los instrumentos de tortura llegó en 1945. El niño estaba tranquilamente sentado en el suelo de su celda, esperando un nuevo experimento que alguno de los milicos y los investigadores demenciales fuera a exponerlo. El mismo Shiro fue para ver a su mayor creación, adjudicándose la tortura que había creado en un infante como su mayor hallazgo como científico y militar. El soldado perfecto. Decidieron, como último recurso para comprobar su verdadera resistencia, exponerlo al vacío en una cámara. Esta recámara de paredes cristalinas mantendría fuera del oxígeno al pequeño. Lo metieron sin fuerza, pues el niño no tenía mejor entretenimiento que quitarse la piel. Entrando a la recámara del vacío, fue encerrado y nos veía, desde el interior, con ojos de temor, frunciendo el ceño y rascando su cabeza, sin ningún cabello. Su piel se caía lentamente a medida que pasaba el tiempo. Fue entonces que el líder dio la orden de quitarle el oxígeno, haciendo que el niño se empezara a debilitar mientras el aire desaparecía. De la nada, vimos como este no sufrió una reacción esperada. De hecho, lo que ocurrió después nos dejó completamente helados. La piel empezó a caerse del infante, a medida que este se hinchó como un globo. La falta de oxígeno lo había convertido en una pelota enorme repleta de lo que parecía ser radiación. Era repulsivo verlo, pero más era notar cómo los órganos de interior del infante se hacían brillosos entre más se inflaba. Toda la cámara fue tocada por el cuerpo del infante, quien había perdido sus ojos, ya que habían reventado. El comandante Shiro se había quedado, junto a su pelotón, siendo yo y un colega los únicos que habían salido de aquel lugar. Cerrando la puerta que daba con una escalera hacia las plantas superiores e inferiores, escuchamos una explosión. Mirando atrás de nosotros, vimos en la recámara que una neblina de color verdoso cubría cadáveres sin uniforme. Estos se habían levantado, tumorales, mirándonos desde la puerta y la ventanilla. Rápidamente, mi colega y yo subimos las escaleras y nos dirigimos hacia el nivel más elevado, diciendo que teníamos órdenes de Shiro para salir al batallón. Nos creyeron los soldados y pudimos avanzar hacia la comarca. Notando eso, el soldado disparó su rifle, dándole en la pierna a mi colega. Estando, desangrándose, gritaba de dolor. Yo pude ver cómo el militar me apuntaba con el rifle para matarme, sin embargo, algo lo arrastró hacia el interior. Se trataba de una criatura hecha a base de todos los cadáveres, un gusano enorme, el cual tenía en su frente el rostro del niño.
Este enorme gusano se estaba dirigiendo hacia nosotros. Intentamos escapar, pero mi compañero estaba completamente destrozado, no podía moverse y el frío era paralizador. La fuerza y voluntad de mi colega era demasiado conmovedora, siendo inútil cuando pude ver cómo su pierna era tomada por manos del mismo gusano, haciendo que su piel y su carne se pudrieran apresuradamente. Sus ojos y su boca empezaron a sangrar con furor, mientras decía que lo soltara. Siendo tragado por la criatura, el gusano fijó su atención en mí. De no ser porque el gusano era lento, jamás hubiera logrado escapar de aquella cosa. Corrí lo más fuerte que pude, con temor y lágrimas en mis mejillas, sintiendo el helado frío de la región en la que nos encontrábamos. Miré frente a mí y había una pelea campal. Sin saber qué hacía, corría hacia allí, con el gusano a mis espaldas. Estando en el campo de batalla, grité a los dos bandos que se detuvieran. Había una amenaza más grande entre nosotros. Seguí corriendo, viendo cómo ambas fuerzas, enemigas, disparaban y bombardeaban al gusano, que se destruía lentamente, a medida que los explosivos y las balas lo perforaban. Ya no era tan indestructible que antes. Posterior de ello, solo pude mirar cómo el gusano ardía en llamas, y de él emergía un llanto monstruoso y grotesco. Lo último que recuerdo, después de ello, y de que me desmayara, fue que había muerto todo el escuadrón 731. Las mentiras varias de que siguió vivo Shiroishi, fueron mera propaganda para hacer lucro con el horror de la guerra. Sin embargo, soy el único que sabe la verdad, que vio con sus propios ojos, al pequeño Eiji. Espero mucho que hayas disfrutado el video. Como siempre, si quieres apoyarme para más historias como esta y otras más, no olvides suscribirte, darme like, comentar y activar la campanita para estar al tanto. Si quieres más contenido, te dejo mis redes en la descripción. Soy HR Banta. Adiós.